Bienvenidos al capítulo 6 de Ciudadanos en Línea, después de el día D, podríamos haber dicho, ¿eh? Después del 21 de noviembre, fecha en que nos enfrentamos a una elección histórica que dejó a muchos histéricos y que vamos a dialogar, vamos a conversar, vamos a pelar un poco también, ¿por qué no?, con los invitados habituales de Ciudadanos en Línea, los panelistas Pedro Iturrieta y Fernando Palma, que ya están en línea. ¿Cómo están, caballeros? Bienvenidos. Hola. Hola, hola. Hola, Alejandro. Buenas, Fernando. Fernando, Pedro nos acompañan en este primer bloque porque nuestro amigo, el abogado Cristian Larraín Ríos, está también con algunos asuntos personales, pero se integra en cualquier momento del programa. Así que lo esperamos de todas maneras a él para que se integre, porque nosotros ya tenemos una agenda, pero nutridísima, después de los interesantísimos resultados de la elección del domingo 21 de noviembre, que nos dejó entonces en colisión directa con el 19 de diciembre en una segunda vuelta donde se enfrentarán José Antonio Kast y Gabriel Boric, con una participación, y aquí inmediatamente yo voy a empezar a meter algunos temas que van a de alguna manera a iluminar y a estimular a mis invitados para que conversemos y analicemos entonces lo que se nos viene, la reconfiguración de los cuadros políticos. Una participación, no estuvo dentro de todo lo que hubiéramos querido, 47% y un poquito más de participación, claro que con gente que se anduvo quedando fuera, algunos rezagados llegaron tarde, algunos no pudieron votar, por ahí hubo que abrir nuevamente las puertas para que ingresaran personas, en fin, fue complicado ese tema. Por favor, amigos, para el 19 de diciembre vaya con anticipación, no espere hasta última hora, porque si no, entonces hubiéramos tenido tal vez una participación mayor. 46% tampoco es malo, o sea, hay que verlo positivamente. Pero hay cuestiones, algunas cosas medias negativas que yo quiero también que mis invitados se hagan cargo, porque el sistema de Hunt o cifra repartidora sigue haciendo estragos. Tenemos 4 parlamentarios, diputados, elegidos con menos del 1%. Por ahí vi algunas cifras. La que más votos sacó tenía menos de 2.000 votos. Otros con 800 votos, 700 votos. ¿No le parece que ese es un asunto que realmente deberíamos hacernos cargo? Y de lo otro que hay que hacernos cargo también es de las espectaculares cifras obtenidas por Franco Parisi, que derechamente dejó pagando, como dicen los lolos, a Jasna Proboste y al millonario gasto que hizo Sebastián Sichel en su campaña. Y aquí viene la otra arista interesantísima, donde algunos especialistas estiman que la candidatura más eficaz fue precisamente la de Franco Parisi, porque empiezan a mirar las cifras de gastos. Todavía está todo el tema de la rendición, así que todavía no están todas las cifras completas, pero hasta el momento la campaña más eficaz en la relación costo-beneficio sería la de Franco Parisi, y créanme que los informes preliminares hablan de que habría gastado 1 millón de pesos. Eso parece increíble. Y bueno, todos también están buscando los votos de Parisi, y la gente de Boric pretende que los votos de Parisi se vayan para su lado, pero parece que los analistas estamos más o menos de acuerdo, que serían re pocos los votos de Parisi que se irían para el lado de Boric, y sí estarían más para el lado de José Antonio Kast, aun cuando todos sabemos también que los votos no son endosables, por lo tanto, la persona tiene libertad de votar por quien quiera. Y finalmente quiero yo poner como tema para esta ocasión que la Cámara despachó a ley el proyecto de presupuesto 2022, al fin, que viene con una rebaja, una reducción del gasto fiscal para el año 2022, razonable de todas maneras, porque gastamos mucha plata en el 2021, así que tendríamos en este momento un presupuesto de 60.698 billones de pesos, 60.698 billones de pesos, equivalente a poco más de 82.000 millones de dólares. Así que la cuestión económica se viene interesante. Y aun cuando esto no tiene nada que ver con nuestra política interna, igual yo quiero mencionar un caso que me llamó la atención del extranjero y que tiene que ver con una información que llega de CNN, que señala que las familias, no sé si usted recordará este caso, las familias de víctimas del tiroteo de Parkland llegan a un acuerdo con el Departamento de Justicia. Estamos hablando de un caso de una docena de familias de las víctimas de la masacre de la secundaria de Parkland, Florida.
que fueron víctimas de, ustedes saben, en Estados Unidos, cada cierto tiempo, unos locos con escopetas, con armas de fuego, que ingresan a supermercados, a establecimientos educacionales, a parques y matan a diestra y siniestra. Y el acuerdo, hoy día se supo que el acuerdo sería del orden de una indemnización de 130 millones de dólares por no haber previsto los sistemas de seguridad, el FBI, en fin, las señales que habían respecto de este caso, que envuelve a un señor, a un joven que se llama Nicolás Cruz, que ya se declaró culpable y el cual podría incluso arriesgar la pena de muerte, pero que habían antecedentes en redes sociales, en la vida social de Nicolás Cruz, de lo que podría haber hecho y las autoridades no hicieron nada. ¿Por qué yo pongo este tema, estimados amigos? Porque yo soy un convencido, lo he dicho varias veces aquí, está quedando grabado en este programa, yo soy un convencido que el Estado de Chile es responsable de los efectos de las mal llamadas balas locas. Las balas locas no ocurren al azar, no nacen del suelo porque se regó una planta, ni caen de los árboles. Las balas locas aparecen porque hay personas con mentalidad criminal que están dispuestos a echar a perder la tranquilidad de las personas, a disparar al aire sin ningún tipo de responsabilidad. ¿Y por qué lo hacen? Porque le han perdido el absoluto respeto al Estado de Derecho. Y tenemos entonces autoridades que a mí me parece han sido extremadamente débiles en perseguir este tipo de conductas. Entonces aquí tenemos un caso muy interesante que quizás alcancemos a conversar con nuestros panelistas respecto de cómo, en este caso, el Estado norteamericano indemniza con 130 millones de dólares a las familias afectadas precisamente por no haber hecho la pega oportunamente y haber detectado y haber prevenido este tipo de tiroteos, este tipo de masacres. Con esto cierro esta introducción del capítulo 6 de Ciudadanos en Línea y le doy entonces el pase a mis panelistas Pedro Iturrieta y Fernando Palma para que empecemos a analizar, por supuesto, lo que ha pasado en materia electoral en Chile, rapidito, una primera vuelta y después vamos entonces desmenuzando los temas que a todos le vayan a ir interesando. Pedro Iturrieta, parto contigo en esta ocasión para que me digas cuáles son los aspectos que más te interesan de lo que hemos hablado, de lo que yo he expuesto y también seguramente tú traes tus propias notas. Alejandro, buenas noches. Primero, bueno, hacer referencia, como tú bien mencionabas, a la elección. Creo que la elección efectivamente generó una ansiedad y despertó expectativas que finalmente, al constatar y al comenzar a abrir las urnas, fueron configurando una realidad bastante compleja y difícil, pero que quiero acá hacer honor a las encuestas, que de hecho generaron ahí más de alguna disputa. Las encuestas creo que fueron bastante certeras en esta ocasión respecto a la realidad. Dolorosa, me imagino, para algunos. No está Cristian acá, pero dolorosa para, por ejemplo, Sebastián Sichel, que fue superado por Parisi, y no solamente ¿Por Parisi o por paliza, Pedro? Bueno, por paliza también, y por Kast, indudablemente que había sido menospreciado, y además obtiene un número no menor de diputados. El Partido de la Gente se instala en el Congreso con 7 diputados que tienen una voz y una capacidad de negociación interesante. Y además, como lo conversábamos en el preámbulo con Fernando, Parisi se transforma en la revelación liderando por lo menos en 2 o 3 regiones, si no me equivoco, del sector norte, e instalándose como una fuerza realmente territorial, con presencia, disputando palmo a palmo con quienes a la postre serían los 2 primeros, que Boric y Kast. Eso como un tema. El reordenamiento político, de todas maneras, que lo vimos y lo conversamos en nuestro programa anterior, se constituye una fuerza nueva en lo que podría ser el centro y la derecha, que es el bloque más conservador de Kast, y además se consolida a Prueba de Dignidad como la fuerza que está un poco a la par con la antigua Concertación, pero tiene un ascenso y obviamente supera la meta lograda el 2017. Y para finalizar, se abre todo este espacio de disputa y de conquista de votos que, como tú también lo señalabas, no son endosables, pero sí es simbólico cómo se van transfiriendo, cómo los partidos, las personas van adhiriendo. Y ahí vamos viendo, por ejemplo, que PPD ya adhirió plenamente e incondicionalmente a Boric,
La Democracia Cristiana hoy día creo que tiene consejo, pero ya su presidenta y algunos personeros han señalado que están disponibles, la alcaldesa de La Pintana. Y bueno, Kast por su parte ya recibió la unción ahí de la UDI, y RN empezó a tender puentes, y creo que hoy día Evópoli tiende a analizar esa situación de cara a su Consejo General. Así que me parece una semana electoralmente muy activa, y lo que viene indudablemente va a estar atravesado por esta campaña que va a ser en la búsqueda de los votos esquivos para lograr alcanzar el sillón presidencial de cara a los desafíos de los próximos 4 años. Oye, debo decir, de todas maneras, lo dije en las redes sociales, en mis redes sociales y en las redes sociales de Estudio Ciudadano durante la semana, y ahora lo quiero decir aquí, frente a ustedes. Este panel tuvo unas predicciones electorales extremadamente certeras en muchos aspectos, inclusive cuando yo los presionaba un poquito, no solamente por el primer, segundo lugar, sino por el tercer, cuarto, quinto lugar. Yo varias veces tiré ahí digamos, el lazo, a ver si alguno enganchaba, y anduvieron enganchando un poquito respecto de qué podría pasar en tercer lugar. Y efectivamente en este programa se dijo que Parisi podía ser sorpresa, podía superar eventualmente a Jana Proboste y a Sebastián Sichel, y efectivamente así fue. Tus impresiones, Fernando Ramón, para esta primera vuelta de conversación. Nuevamente se reafirma que estamos viviendo los tiempos VUCA. Volátil, incierto, complejo, ambiguo. Entonces, por eso tenemos esta configuración de Congreso tan patas arriba. Porque así fue sorpresa, pero se va a dar, y se dio efectivamente lo que comentaba, que es voto en mi sueldo. ¿Por qué? Porque si Parisi es inteligente, no va a rendir los gastos de campaña efectivos, va a rendir el préstamo, y con eso basta, y con eso queda satisfecho ante el servicio electoral. Entonces, y con eso queda al otro lado. Ahora bien, que se plegaran, digamos, la ex concertación, el partido MEO, a la candidatura de Boric, eso se veía venir. Entonces, para ese lado, Boric no necesita hacer gestos, porque le van a llegar solos. Kast tampoco necesita hacer gestos, porque ya vemos que la UDI se plegó de inmediato. Renovación Nacional va a ser cuestión de tiempo. Evópoli igual, porque se va a sumar con el resto, se van a ver arrastrados. Sí, creo que RN, me pareció ver en la prensa que RN ya había señalado su intención. Ya lo confirmó. Sí. ¿Ya? O sea, era tiempo. Como dije, era tiempo. Claro. Era cuestión de tiempo, nada más. Aquí, la niña bonita es Parisi. A él lo tienen que conversar. De hecho, si del momento que va a hacer una consulta al interior del partido de la gente, o que con quién se van, y incluso hasta la cosa se puede ir a las pailas, que a París se le ocurra, por ejemplo, licitar su apoyo. Sí, ¿quién me da? ¿Quién me da? Claro, el que me dé más, con ese voy. Pero a ver, tú crees que... A ver, aclaremos ese punto, Fernando. Al punto de que, por ejemplo, si Boric le ofrece más, ¿tú crees que Parisi se iría con Boric? ¿Al llegar a ese punto? Sí, porque es un negocio. Es un negocio. Yo he visto videos de Parisi hablando muy mal de Boric, tratándolo de ignorante, que no sabe nada de economía. Lo encontraría excesivo, la verdad que sería mucho, pero sí, bueno, el poder... estamos hablando de política. Sí, es verdad. Y estamos hablando de llegar al poder. Y cómo fue que escuché en una, llegar al poder, discúlpeme el francés, es comer caca. Claro, sí. Así de simple. Si no están dispuestos
el político que está en esto, que no esté dispuesto a hacer eso, no sirve. Claro, pero de todas maneras, Parisi ya mencionó que iba a consultar, o sea, eso evitaría la Sí, licitación. no, es que no sabemos si, no sé si va a ser vinculante, porque otra cosa, no es que Parisi tiene sus lives en Instagram, Claro, que ya los citó a los dos para conversar en sus live. exactamente, ¿sí? Ya, ya está corriendo eso también. Así que, ¿qué es lo que va a pesar más? Vaya a saber uno. Otra cosa más. Tiene como 6, 7 diputados el Partido de la Gente. Sí, Está todo el espectro político vuelto loco para entender quiénes son estos tipos, porque no hayan cómo clasificarlo. De hecho, salió un estudio que busca perfilar al votante Parisi, un estudio de Activa Research, ya. pero resulta que obvia un tema. Resulta que no nos olvidemos que Parisi le hizo un golpe a Gino Lorenzini. Tú dices una especie de golpe de Estado. Sí, Ya, y vamos a así fue, explicarle a la gente un poco un eso, porque golpe de hay gente, Estado. ¿Por qué? claro, disculpa Resulta Fernando, que, es importante aclarar a la gente este contexto, porque hay mucha gente que no entiende el origen del partido de la gente, así que por favor no des por conocido las cosas que vayas ya, diciendo, vayamos explicando más o menos ya, con perfecto, pre manzana para que la gente ya, conozca la historia desde el principio más o menos. a ver, voy a hacer la versión de 30 segundos, Ya, pues sí, porque, ¿ya? Ahí para no extenderme más. claro, Resulta que Gino Lorenzini, el dueño de Felices y Forrados, que tuvo que cerrar porque le hicieron una ley, ¿m? Entonces él dijo, voy a armar un partido político, y convocó a todos los clientes de Felices y Forrados que se sumaran a ese partido. ese es el partido de la gente. Ese es el partido de la gente. Y uno de los que se sumó como figura fue Franco Parisi. De hecho, fue socio de Lorenzini en algún minuto, En Felices y Forrado. en Felices y Forrados. Y resulta que ahí le hizo el golpe de Estado y echó a Lorenzini del partido. Se pelearon. Ay, ay, ay. No, ahí llegó, se agarró el partido Parisi y echó a Lorenzini. Por eso, cuando Gino Lorenzini quiso ser candidato a constituyente, no le rechazaron la candidatura porque le aplicaron la ley antidíscolos. Claro. Porque aparecía inscrito en el partido de la gente. Porque aparecía todavía inscrito en el Partido de la Gente. La ley antidíscolos dice que si un militante quiere postular por fuera como independiente, tiene que renunciar a lo menos un año antes ¿Un de la año? fecha de la elección. Ya. 9 Un año, meses había yo, creo. no un año. Ya, bueno, ok. Que Eso está si es en la ley electoral. antidíscolo, Correcto, ¿sí? claro. Acuérdate, esta cosa la armaron los partidos y funciona para el beneficio de los partidos. Eso que nunca se nos olvide. ¿Mm? Entonces, por eso Parisi, como bien dicen, es el caudillo del Partido de la Gente. No cabe Y duda. que fue bien eficiente en usar los recursos, fue muy eficiente. Eso, qué duda cabe. Pero ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cuál es la parada de Franco Parisi, qué va a hacer ahora. Ese es el misterio. No nos olvidemos que si sumamos todo lo que juntaron ambas candidaturas, si se suman todos los que tienen que sumarse, ninguno alcanza el 50%. Por eso Claro, París es la niña bonita. Y vamos a ver qué pasa. exactamente. Oye, ¿qué les parece, caballeros, también el resultado del Partido Republicano con 13, 14 parlamentarios? ¿Fue también parte de un golpe de la cátedra? ¿Se esperaba ese resultado? ¿Cómo lo ves por ese lado, Pedro? Bueno, lo habíamos conversado la vez pasada y ya habíamos tenido algún adelanto en la convención. No fue tan expreso como explícito como en la competencia de diputados,
pero sí había un nicho territorial que se estaba manifestando en ciertas comunas y en ciertas regiones. La Séptima, el Maule, ciertas comunas o distritos de la región metropolitana, desde por lo menos Biobío, Ñuble hacia el sur, había cierto arraigo y había apoyo y adhesión en cada una de las manifestaciones. Y en esta ocasión se materializó, porque esa era también una de las posibilidades o los riesgos, que todo el voto fuera directamente al líder de este partido, pero no se transmitiera ni a los senadores ni a la candidatura a diputados. Pero no fue así. La votación no se disgregó y creo que son 14 los diputados en distritos donde tradicionalmente también habían otros partidos del sector, que es lo que también planteamos en alguna ocasión, que yo lo veía como va a ser un elemento de discordia y contienda, porque el nicho es bien acotado. Y así ocurrió. Ocurrió, por ejemplo, y en desmedro de Evópoli, en este caso, que fue lo que dije, en el distrito 10, Evópoli no renovó su diputado, estaba Luciano Cruzcoque, que iba a la senaturía, pero iba Pablo Kast, hermano de Felipe Kast, sobrino de José Antonio Kast, y no resulta electo, y sale electo este diputado que hoy día está en redes sociales, en el ojo del huracán, porque aparentemente había manifestado, creo que es de Bello Kaiser. Johannes Kaiser. El mismo hermano, creo, de Axel Kaiser y de otra integrante, creo, del partido. Exactamente. Entonces, ahí hay un ejemplo. La Araucanía es lo más patético. O sea, Evópoli ahí tenía 2 diputados y fueron desplazados por 2 diputados de republicanos. En el distrito 8, ahí fue tarea de Renovación Nacional que se instala, y donde está Keitel no se eligen los candidatos de Evópoli y obviamente salen desplazados. Y al final Evópoli queda con 4, republicanos con 14, la UDI Renovación con 23 y 27 aproximadamente, y se reordena el mapa, se reordena totalmente y dramáticamente, porque obviamente las fuerzas políticas no solamente son discursos, sino votos y además representantes. Y Republicanos se adjudica un senador, además en la región metropolitana, y por lo tanto fue para mí una revelación y una confirmación en alguna medida. Ahora, también quiero destacar que algo que también lo conversamos y lo planteé, se materializó, y es que el Partido Comunista, después de largo tiempo, consolida su presencia con 2 representantes en el Senado, algo también no menor, y aumenta su bancada de 8, creo que tenía, a 12. Entonces es otro de los partidos políticos que sale sumando a ganador, en desmedro de sus socios de Revolución Democrática, Comunes, que vio perjudicada su carrera, Karina Oliva, de Polo, que era uno de los fundadores de Revolución Democrática en Santiago, y además se consolida como un partido bastante sólido y todavía a lo mejor con alguna posibilidad más de expansión. Y la otra sorpresa para mí fue definitivamente la del Partido de la Gente. No me habría esperado una elección de 7 diputados, pero así están y los posicionan en el nivel medio, porque la UDI, la Renovación Nacional es el partido que tiene más diputados, después viene la UDI, y más para abajo ya aparece el Partido Socialista con 14, 13, el Partido Comunista con 12, y de ahí término medio aproximadamente con 7, ya está a la par casi de la Democracia Cristiana, del PPD, el Partido de la Gente, para poder. Y después vienen los sub 5, donde entra el Partido Liberal, Evópoli, el Partido Centro Unido y otros más que escogieron 1, 2, etc. Entonces se reordenó el mapa, las fuerzas se reacomodaron y en definitiva emergieron nuevos actores que probablemente van a estar muy activos, tal cual de alguna manera ha ido ocurriendo y hemos visto también con la convención, porque van a querer posesionarse del territorio, del espacio. Y precisamente la Convención Constitucional, en palabras de su vicepresidente Jaime Baza, acusó recibo de los resultados, unas declaraciones muy cautas,
las que emitió esta semana Jaime Baza, como poco menos que diciendo, estamos escuchando, estamos tratando de leer o traducir lo que los resultados de estas elecciones han dado. Además de que, a pesar de que no se llegó al 50+1 de participación, el 47% también sigue siendo una cantidad importante de participación. ¿O no, Fernando? ¿Cómo viste tú ese tipo de situaciones y, respecto de la participación de la gente? Y también el punto que acaba de tocar Pedro, ¿no hay también una especie de voto castigo hacia los partidos tradicionales de la centro derecha de parte del votante del sector al haber apoyado a los republicanos y al Partido de la Gente? ¿Cómo ves tú esa situación, Fernando? A ver, déjame desmenuzar un poquitito. Dale, dale. Se repitió lo que, como dijo Lagos cuando terminó la primera vuelta, que he escuchado la voz del pueblo. Y ahí se pegó la palma y por eso viró un poco más al centro. ¿Ya? Entonces, eso tomó nota la Convención Constitucional. Y eso es bueno, si ahora no tienen que seguir revolviéndola, tienen que redactar la Constitución. O sea, todas las demandas que surgieron a raíz del estallido social, ahora se tienen que llevar a un texto que esté bien armado, que esté bien redactado, bien definido, que no caiga en contradicciones, si mal que mal. Y yo hallo bueno ese tema, que por ejemplo, la Convención Constituyente armó una comisión precisamente para eso, para redactar y detectar que no hayan contradicciones en el texto. Que haga como una especie de revisión editorial. Y eso bastante bueno y precisamente para evitar posibles malas interpretaciones. Bueno, entre paréntesis, otra cosa que aprobó la convención, y yo lo hallo muy positivo, redactada en lenguaje claro y sencillo. Ese es el objetivo. No usar terminología jurídica. El objetivo eso es que cualquiera lo pueda entender. Bueno, en el Poder Judicial hace rato que están también con una idea del lenguaje claro, de que Sí. las sentencias también, especialmente las reflexiones de los jueces cuando fallan, sean entendibles. Me ha pasado que a veces uno lee una sentencia y no entiende para dónde va realmente la reflexión, lo cual es complicadísimo. Así que es una muy buena idea esto de escribir la Constitución en lenguaje claro. Entonces, esa es una cosa. Así que, ¿voto castigo? Sí, totalmente. Por ambos lados. Por ambos lados. Tanto con la derecha tradicional, el Chile no vamos más, y el nuevo trato antisocial o insocial, no sé, que ahí quedaron aislados. Se piensa que la presidenta del PPD se presentó de candidata a senadora aquí en Santiago y sacó 0,85, 0,9% de los votos. Ahí se explica solito. Por eso, todo lo que es Apruebo Dignidad agarró un caudal de votos bastante interesante. Un poco también los republicanos, porque hay que reconocer que empezaron con un lenguaje del terror. Ahí algo medio parecido al Chilezuela que existió hace 4 años. Entonces, eso es lo que se vio, y hubo una masa que votó por esos candidatos. Y el Partido de la Gente, eso es rabia pura y dura. Ahí lo único que quieren es patear la mesa. Y esos son realmente un misterio. ¿Cómo se van a comportar? ¿Hacia dónde van? Entonces, el Congreso, claro, que la derecha tiene la mayor cantidad de diputados como conjunto, pero resulta que ellos mismos no son bloque. Claro. Ellos mismos no son bloques, se van a dividir, y más encima hay un grupo que quizás, ¿qué va a pasar? Hay noticia en desarrollo, como se dice.
Absolutamente. Lo que sí pasó esta semana fue que la bolsa, el dólar reaccionaron muy bien, el índice de precios de las acciones de Santiago aumentó, el dólar bajó. ¿Por qué? Porque se fortaleció el peso, porque el mercado internaliza que un Congreso más equilibrado, donde por ejemplo la oposición perdió la mayoría superior, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, o sea, ya no van a poder hacer lo que quieran, como por ejemplo una acusación constitucional con tanta facilidad, la pueden promover, pero de ahí a que les tengan los votos ya les va a costar mucho más. Entonces el mercado, según lo que estuve leyendo en las noticias, ya habría internalizado de que el Congreso y también, por particularmente el Senado, sería un elemento de freno a aquellas ideas que sean demasiado agresivas, demasiado extremas. Así que, por lo menos desde ese punto de vista, hay alguna posibilidad o algún sentimiento de cierto nivel de tranquilidad. Ahora, ojo, recordemos que en la Convención Constitucional se están discutiendo aspectos vinculados con instituciones importantes como el Congreso de la República. Se habla de una unicameralidad, es decir, que exista una sola Cámara después de que se sancione y se apruebe eventualmente, siempre eso hay que decirlo, el texto de la nueva Constitución. Incluso algunos, más cabeza caliente, dicen que la Convención Constitucional podría ponerle freno, cortar el mandato tanto del próximo presidente como del actual Congreso, cuestión que yo discrepo absolutamente, creo que eso es absolutamente inconstitucional y va contra el derecho humano, pero bueno, hay gente que lo plantea y eso habrá que discutirlo en su momento. Así que yo menciono estas cosas para dar el cierre a la primera parte del programa y de esta manera entonces ir introduciendo los nuevos temas que vamos a tocar después de esta brevísima pausa. Vamos y volvemos. Estoy hoy día en el capítulo 6 de Ciudadanos en Línea con Fernando Palma Tapia, nuestro arquitecto de tecnologías, y el psicólogo y trabajador social Pedro Iturrieta Vergara. Está ausente por ahora, esperamos que llegue, nuestro colega Cristian Larraín Ríos, que está con algunos asuntos personales, así que esperamos que se alcance a llegar a esta sesión, a esta conversación que tenemos ahora todas las semanas hasta después de la segunda vuelta, para comentar las cuestiones que están pasando, la contingencia, pero también los temas permanentes, aquellos temas que se extienden en el tiempo o que podrían ser parte de nuestro futuro y que eventualmente pueden afectarnos mucho. Yo dije en el bloque anterior, allá hablé de esta idea de que tengamos tal vez una sola cámara, incluso uno habla también de reducirle la importancia al presidente con un sistema más parlamentario, semipresidencial, en fin. Yo tengo una posición bastante crítica al respecto, pero también tenemos otras cosas que están ocurriendo ahora, como por ejemplo este sistema de la cifra repartidora o sistema de Hunt, que ha permitido que 4 diputados con menos del 1% de los votos legalmente emitidos se conviertan en parlamentarios de la República. Y eso a mí personalmente creo que es una cuestión que hay que mejorarla. De la misma manera como hay que mejorar la distribución de las mesas por parte del servicio electoral, todavía hay personas que tienen que trasladarse muchas cuadras desde su domicilio hacia el lugar donde el servicio electoral les está asignando sus mesas de votación, e incluso se están dando situaciones, de hecho ocurrió, recuerda usted el caso de San Ramón, esa elección que tuvo que repetirse, porque el voto asistido en esa ocasión se ocupó mucho para abusar y votar de una manera incorrecta. Yo vi también aquí bastante voto asistido, no han habido denuncias al respecto, porque también son cuestiones que hay que preocuparse, pero también hay cuestiones tan básicas como, por ejemplo, alguna denuncia que yo recibí respecto de que en algún lugar ni siquiera estaban entregando el voto predoblado, lo cual le complica mucho la vida a las personas, y tampoco le sacan el numerito ese que lleva el voto. Entonces, ¿qué pasaba? La persona doblaba como podía,
el voto y terminaba poniéndole el sello con el cual se cierra el voto encima del número, y el número hay que sacarlo antes de echar el voto en la urna. Entonces también hay un problema con las capacitaciones. Hubo capacitaciones, estimado Fernando, Pedro, hubo capacitaciones de vocales el día sábado anterior a la elección. A mí me parece que hubo ahí alguna negligencia. Y finalmente los problemas respecto de las últimas horas de la votación, cuando había gente que había llegado antes de las 18 horas y estaba esperando fuera de los locales, porque por razones del COVID, que todavía tenemos que tomar medidas al respecto, no se les dejaba entrar, y sin embargo en algún momento se empezó a cerrar las puertas y la gente había llegado antes de las 18 horas, y otros también pillines que llegaron después de las 18 horas y se estaban sumando los que habían llegado antes y querían votar después de plazo. Quiero dejar abierto entonces todos estos elementos, partiendo por la unicameralidad, siguiendo por el sistema de cifra repartidora, caballeros, para que analicemos y veamos qué se debe hacer, qué piensan ustedes que debemos corregir, si hay otro sistema en otras partes que sean mejores que esto para perfeccionar nuestra democracia, porque es interés de este programa de Estudio Ciudadano que realmente las reglas para participar en la vida democrática sean justas, correctas para todos. Pedro Iturrieta, ¿qué tienes que decir respecto a estos temas para partir? Los sistemas electorales tienen en su mayoría cierto sesgo que rompe la idea tradicional que tenemos de mayorías. Habitualmente, cuando las personas suelen imaginar cómo elegir, suelen hacerlo por un formato y un sistema que existe y que de hecho lo aplica Inglaterra, que es el sistema uninominal, que es la asignación de un cargo por distrito para diputados, en este caso, y obviamente se lo adjudica el que obtiene la primera mayoría individual. Por lo tanto, ahí tú resuelves este tema lo que haces es lotear en distritos más pequeños y distribuyes el cupo, pero el que gana finalmente gana conforme a la primera mayoría obtenida individualmente. Eso que podría ser una solución, yo lo veo todavía muy distante porque el sistema de Hon, si bien no es lo mismo que el binominal, que supuestamente tenía un parentesco con el uninominal, pero tienden a parecerse. Finalmente, la criatura que nace en reemplazo del binominal tiene más vicio, entre comillas, porque hay que entender igual la lógica, es un sistema de representación que tiende a incluir a minorías, esa es la lógica del de Hon, pero tiene los vicios que se le adjudicaban y se le achacaban al binominal. ¿Se acuerdan ustedes que decían, mire, salió electo este porque dobló, pero tiene menos votación que el otro que fue por fuera y obtuvo, no sé, lo dobló? Bueno, estamos viendo hoy día que eso mismo se está produciendo en candidatos que son arrastrados, es decir, que a través de la votación que obtuvo otro integrante de lista, a través de la división de la votación, logra un cupo. Entonces, la noción que hay al respecto tradicional no siempre cuadra con el sistema, y lo que pretendió resolver el sistema de Hon aparentemente respecto al binominal no lo ha resuelto, por lo menos quedando esta situación instalada, y ya está llamando la atención de que antes hablábamos de los candidatos electos con el 1%, ahora estamos bajo el 1%. Pedro, permíteme yo sería partidario de todo. Claro, permíteme un segundito para que nuestros amigos entiendan lo que yo estimo que es la gravedad de este caso. Les voy a leer rápidamente que son los 4 casos. Mira, está hablando de Andrés Giordano, de Revolución Democrática, perteneciente al Pacto Apruebo Dignidad, sí. Obtuvo 2.842 votos, equivalente al 0,85%. 0,85%. Fue arrastrado. Distrito 9. Por Carol Cariola, del Partido Comunista, quien logró 78.719 votos, equivalente al 23,60%. O sea, uno podría estar muy en desacuerdo con Carol Cariola. A mí no me gusta la Carol porque creo que es demasiado roja. Pero obtuvo 78.000 votos, o sea, representa a alguien. Mientras que este otro señor obtuvo 2.842, el 0,85 y sale arrastrado. Distrito 12. Viene ahora, claro, el distrito 9 era el caso que estaba mencionado. El distrito 12, Hernán Palma, del Partido Humanista, perteneciente al Pacto de Dignidad ahora, recibió 948 votos, equivalente al
0,24%. O sea, Mónica Arce, independiente por el Partido Comunista, perteneciente también al Pacto de Dignidad Ahora, alcanzó 1.046 votos, que corresponden al 0,27%. Y ambos fueron arrastrados por Pamela Giles, del Partido Comunista, que obtuvo 77.136 votos, equivalente al 19,66%. Y finalmente, el otro caso, que me toca a mí, acá en Rancagua, de Marta González, independiente PPD, del conglomerado Nuevo Pacto Social, tuvo 1.968 votos, que representan el 0,99%, o sea, a punto de ser un 1%, y fue arrastrada por el diputado Raúl Soto, del PPD, que obtuvo 55.072 votos. Esos son los datos duros y maduros, Pedro, de este fenómeno. Así es, y fue lo que se omitió al momento de buscar el reemplazo del binominal. Las personas de buena fe, probablemente que no conocen de sistemas electorales, creyeron que esto iba a enmendar lo perjudicial, entre comillas, del doblaje del binominal, pero ya estamos viendo la parte no amigable del sistema proporcional. Como dije previamente, hay un sistema que permitiría que la lógica tradicional que tiene el ciudadano común y corriente se aplique, y se llama uninominal, y es el que tiene la mayoría gana, y se queda con el cupo distrital, y nada más. No hay repartición, no se invita. Eso tiene punto a favor, que tú tienes fuerzas políticas generalmente de mayorías que logran acuerdo y le das estabilidad, pero dejan marginado a fuerzas políticas emergentes o más pequeñas. La lógica que se aplicó acá es de inclusión, de integrar esta fuerza más periférica, y por lo tanto se optó por este sistema de Hunt, que va a tener que ser revisado a lo mejor con alguna reforma de margen, de incorporación, si es que se quiere optimizar y se quiere lograr que haya más representatividad también, no solamente que el sistema permita la inclusión, sino que también representativa, porque tú me dirás, ¿a quién representa a alguien que tiene 900 votos? Yo creo que a los vecinos hay que lo conocen de la cuadra, del pasaje, de la villa, la población, todo reventar. Pero no al megadistrito, porque no hay que olvidar esto, Alejandro y Fernando, es que el nuevo sistema además creó megadistritos, que también yo soy contrario a eso, porque te quita la posibilidad del contacto. Por ejemplo, los parlamentarios ingleses, que es el sistema que yo hablo, los parlamentarios ingleses tienen la posibilidad, por ser distritos más pequeñitos, de asignar, cuando hacen estas semanas distritales o fines de semana distritales, se reúnen literalmente con su población objetivo, tienen la posibilidad de dialogar, tienen las posibilidades de dar hora, se entrevistan, hay vía republicana y hay vía democrática. Acá eso es imposible porque son distritos de 9, 8 comunas, gigantescos en volumen, y es más complejo realizarlo. Pero bueno, es el sistema que tenemos hoy día. Estás diciendo algo muy interesante, porque también tiene que ver con algo que ya semanas anteriores había estado en la prensa, y era la absoluta inutilidad de la semana distrital. Es decir, que los parlamentarios de la semana distrital aprovechan de descansar, tal vez ir a ver a la familia, pero precisamente no se estaría cumpliendo esta situación que tú estás mencionando, que sea el espacio, el momento para el contacto del parlamentario con su gente de base. Así que me parece extremadamente notable esto último que estás mencionando, Pedro. Fernando Ramón, ¿algún punto que decir sobre este sistema? Porque después vamos a seguir con las otras cosas del CERVEL, los votos doblados, desdoblados. Mira, voy a discrepar con mi amigo Pedro Iturrieta. A ver, ¿en qué punto va a discrepar Fernando Ramón? A ver, vamos a ver, voy a armar el discurso. Ahí voy a tratar de hacer el discurso a los 30 segundos. ¿Ya está? Ahí en honor del tiempo. Pueden ser 31. Ya, excelente. Mira, vamos, Fernando. Tenemos que, claro, la lógica de un sistema uninominal va en que el votante elige a una persona. Yo quiero que esa persona, por sus características A, B, C o D, estimo que lo va a hacer mejor como mi representante ante la instancia política y todo el tema.
Entonces, por eso se habla de distritos que sean uninominales y que sean pequeños. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Aclaremos un punto, Fernando, para que la gente no vaya a entender mal las cosas. Se asigna un cupo a una localidad, a un distrito, como se llame, pero obviamente ese cupo pueden postular varios. Sí, de hecho, mira, pero solo sale uno, el más votado. Ya, sí, es para que quede claro. Sí, de hecho, yo voy a poner el ejemplo. En Estados Unidos, para la Cámara de Representantes, que ellos son los diputados allá, la Cámara son 435 miembros. Ese es el número, fijo. Y se reparten en 435 distritos en todo el país. Y se garantiza que cada estado tenga lo menos un diputado, un representante, por la población, porque se distribuye por población. Entonces, ¿quiénes se candidatean? Todos los que quieran, pero se elige solo uno. De hecho, es tan así que, por ejemplo, en Estados Unidos, el Senado son 2 senadores por estado, pero no eligen lista. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? Tienen la candidatura para senador 1, para primer senador, y así, primer senador. Y ahí se candidatean demócratas, republicanos y todo el tema. Y tienes el otro cupo, senador 2. Ya. Y también demócrata, republicano y todo lo demás. No se suman, no se mezclan, no hay cifras repartidoras. O sea, elige 2 senadores por separado. Entiendo, ¿Ya? entiendo. Entonces, eso para explicar. Entonces, ahí lo que se privilegia es la persona. No Aquí, las listas ni los acuerdos, a menos que hayan acuerdos previos. Oye, no te presentes tú para que tenga posibilidades yo, pero eso de hecho, la idea, y no se da, la idea es que quieren todo. Ya, perfecto. Quieren todo, lo cual es lógico. Competencia. Porque tú tienes una competencia a los mejores, y no que algunos vayan privilegiados, que vayan. En cambio, en Europa, ahí, especialmente en los sistemas parlamentarios, se vota por el partido. ¿Ya? Porque ahí la idea, tú no votas por la persona, tú votas por un programa político. Y eso es lo que está copiado aquí en Chile. Pero de mala manera. O sea, hemos pretendido ser europeos. Pero ahí, como dirían por ahí, No, sí, europeo, eso de ingleses de Sudamérica es únicamente para el té. Nada más. Y que hay gente que le gusta el whisky. Eso es todo. Pero resulta que el sistema actual, claro, está basado en un proporcional estilo europeo, pero que busca favorecer al incumbente. Se busca favorecer siempre al incumbente. Las fuerzas emergentes solamente van a aparecer si hacen alianza con estos incumbentes. Digámosle a la gente que incumbente se refiere al que está en el poder. Al que está en el poder. Ejerciendo el cargo. Claro. ¿Y tú crees que van a soltar el poder? Claro, ese es el problema, porque hay que empezar en la lógica de negociación, tal vez de genuflexión, de empezar la transaca. Exacto, la transaca, sí, la como transacción. Dijo ese personaje famoso, pero a la vez de triste memoria, ex primer ministro italiano llamado Giulio Andreotti, que el poder es terrible, que cansa y desgasta, pero es más terrible y más cansa y más desgasta no tenerlo. Pero claro, eso tiene que ver con los que a los que les gusta la política. Entonces aquí, bueno, entre paréntesis, salió un estudio en Inglaterra que efectivamente los políticos que pierden el poder, que pierden las elecciones, les viene un síndrome de abstinencia como el de los drogadictos. Ahí se angustian, empiezan con crisis de angustia, todo. Es un adicto que perdió su dosis. Entonces, eso de que el poder es una droga,
está científicamente demostrado. De hecho, salió en la BBC. Sí, sí, yo te lo creo, te lo creo. Así que ese ¿Sí? va por ahí el tema. Y un poco para cerrar, Ujú. el sistema electoral chileno está para favorecer a los partidos. Y con mayor razón el sistema, la partitocracia chilena, por decirlo así, se va a negar a cualquier cambio porque ya vieron lo que pasó en la constituyente. Porque se incluyó paridad de género, se incluyó representación de pueblo originario, se permitió inclusión de independientes y que estos estén en lista. Por eso salió tanto independiente. Claro, claro. Entonces, ya Exacto. salieron todos esos independientes y todo eso. Ya, y lo vamos a hacer para las elecciones de senadores y diputados. ¡Nica! Por eso salió Partido de la Gente, Partido Republicano, salió por comunes que los partidos de Pro Dignidad, pero si tú te fijas son partidos. Claro. Son partidos. La única persona independiente que salió elegida que rompió toda esta lógica es una sola, Fabiola Campillay, que salió elegida senadora. Claro, exactamente. Y Con de hecho que se habló, claro, de hecho se habló que ella salía como senadora, pero como a la quinta mayoría. Y que le iba a costar un poco. En cambio, salió primera mayoría. Y arrasó. De hecho, las demás listas no pudieron doblar. Y de hecho ese es un fenómeno que ocurrió, y es que cuando uno empieza a mirar los resultados, hubo mucha dispersión de voto porque había mucho candidato. Entonces los candidatos salieron ahora con menos votos que la vez anterior. Yo estuve mirando, por ejemplo, acá los Cores de Rancagua, que estaba involucrado, pero también estaba de candidato, y yo había visto que los Cores en la elección anterior habían salido con votaciones que fluctuaban entre los 5.000 y los 10.000 votos. Y yo, sin ser un experto en materia electoral, pegué una miradita a la cantidad de candidatos que había y dije, va a bajar el promedio de votos, calculo que va a andar entre el 3.000 y 5.000, y efectivamente así fue. Los Cores acá de la zona han salido elegidos con 3.000, 5.000. Lo cual tiene deduce y agraz, pues, caballeros, porque, oye, qué bueno que con menos votos salgan y tengan más posibilidad algunos que no son los clásicos candidatos de las máquinas políticas, de los partidos poderosos, del dinero de por medio que tanto compra, pero también se dan casos, situaciones como esta que estamos viendo ahora, de Cores o de diputados con unas votaciones que son para llorar y que por lo tanto uno se queda pensando de que eso realmente también le puede hacer un gran daño a la representatividad de la política. Yo la verdad he puesto este tema, caballeros, con ustedes, porque creo que es un tema que se debe revisar con mucha seriedad, porque a mí no me parece razonable, y los ejemplos, por ejemplo, del mismo Florcita Motuda, en fin, demuestran de que de repente llegan personas que no tienen nada que hacer en el Congreso, y eso no es bueno para la democracia. Uno, la verdad, que quiere personajes que por lo menos tengan a lo menos una representación importante, cosa que tengan una presión también de parte del electorado respecto a hacer una pega más o menos buena, independientemente para qué lado sea esa tendencia, la tendencia de ese elegido. No sé si quieren agregar algo más, Alejandro, antes de pasar al siguiente punto. Hay un tema que ¿cómo podrías evitar todo ese tema que, por ejemplo, que evitar que llegue Florcita Motuda 2 al Congreso? Que en parte es un riesgo. Pero resulta que con eso tú obligas al que efectivamente esté y con ganas. Que no hayan elecciones. Ya, ¿cómo? Si no hay elecciones, entonces ¿qué ponemos? Sorteo. Sorteo. Y obviamente que el ciudadano o la ciudadana que salga sorteada, no puede renunciar al nombramiento, no puede renunciar al cargo y todo eso. De hecho, ¿se ocupa de alguna parte ese sistema, Fernando? De hecho, la antigua Grecia era así. Y tenían unas tómbolas especiales porque salía de entre los ciudadanos. Claro,
¿Qué se puede comparar? Que los Que no ciudadanos eran muchos, hay que decirlo. No eran que muchos. no eran muchos, pero resulta que quien lo hace así, pero lo hace para el tema de armar consejos, comisiones y hacen sorteo. Hay, como digo yo, hay que eso funciona en un país comunista, ahí que está con todo el éxito. No sé si les suena, Canadá. Ya. Ahí especialmente para cuando tienen que hacer comisiones o consejos para algún tema, alguna temática especial o que colaboren con la autoridad, se hace un sorteo. Esas típicas comisiones a veces que se arman de gente Y muy son comisiones colaboradora. ciudadanas. Ya, Bueno, entiendo. Son en comisiones Estados ciudadanas. Unidos el jurado creo también. El jurado Claro. funciona con la misma lógica. La única diferencia en el caso de Canadá es que hay un porcentaje reservado para pueblo originario. Ah, ya. No, razonable, Ellos lo razonable. tienen contemplado así. En el caso del jurado, puede ser cualquiera. Ahí y en algunos condados hacen paridad de género. Pero Ya. porque ellos quieren hacerlo. Ya, pero ojo, eso de cualquiera tampoco es tan cualquiera. En el caso de los jurados se requiere también que cumpla un cierto requisito de idoneidad moral y cosas por el Sí. estilo. O sea, De hecho, viene lo más complicado en el caso de los jurados, es que no esté enterado o no esté involucrado con el caso. Y especialmente cuando salen juicios juicios de gran connotación social, especialmente los tiroteos en Estados Unidos, cuesta pillar gente que sea neutral, porque ahí ya. normalmente están por un bando o por el otro. O sea, igual hay que decir que hay un proceso de examinación para poder garantizar lo más posible la imparcialidad del jurado. No, y de hecho es más complicado porque se sortea y para la idoneidad se hace una entrevista. Exactamente, claro. Y ahí viene el descarte. Perfecto. Pedro, parece que tú querías No agregar es algo en meramente aleatorio. No. Sí, Es más no es aleatorio el meramente canadiense. aleatorio. Claro. Ahora, hay algunos que quieren también apuestan a una democracia a todo evento directa utilizando el sistema informático actual que está disponible, pero también tiene justamente el gran debate que siempre surge, primero la dedicación, la idoneidad y la capacidad de resolutividad. Y bueno, y ahí eso se subsana habitualmente con los famosos plebiscitos o consultas ciudadanas, que en otros países están bastante incorporados y donde hay bastante manejo y cierta idoneidad cultural propiamente tal. Los usa Suiza, los utilizó, acuérdense, el Brexit en Inglaterra, lo utilizó Canadá en su momento cuando hubo un conflicto regional con Quebec y finalmente Quebec optó por no separarse de Canadá. Y inclusive a propósito del tema de las pensiones universales, Suiza llevó a votación directa la opción de tener para todo evento de manera universal como beneficio pensiones universales, creo que eran de 2.000 o 3.000 euros, y la ciudadanía rechazó ese beneficio universal. Entonces ahí tú ves ciudadanía también con capacidad resolutiva, madura, que es un proceso que requiere cierto entrenamiento, no es llegar a instalar, como decía Fernando delante, modelos y tratar de copiarlo y decir que, bueno, lo estamos haciendo a la europea con este modelo y después todos estos eventos accesorios van generando también un desgaste y un elemento de crítica anexa también. Pero hay elementos participativos de todas maneras y debiera avanzarse en eso. Yo creo que probablemente la nueva constitución va a tener elementos de participación vinculantes. Hoy día hay consultas, pero no son siempre vinculantes. Creo que es importante avanzar en eso. Bueno, Pedro, disculpa. Hay un ejemplo de modelo de participación que también lo ocupó aquí la Convención Constituyente, que es la elaboración de la Constitución en Islandia. Una islita chica en el Atlántico Norte, bien perdido, como 350.000 habitantes,
Entonces, Sí, esta gente armó un proceso constituyente también a raíz de la crisis económica del 2008, que los bancos quebraron, el gobierno partió a salvar a los bancos, descuidando a la población, y ahí la población, como digo yo, montó la yegua cólera, que cómo se le ocurre salvar a estos tipos que incluso provocaron la crisis. De hecho, se disparó la cesantía, hubo inflación y todo el tema a raíz de esta crisis económica. Entonces, en una forma colaborativa, se armó una nueva constitución y fue un proceso bastante expedito, bien exitoso. Sin embargo, tiene un pero. Ellos pusieron que la nueva constitución iba a ser promulgada por el Parlamento de Islandia, y eso hasta ahora no se ha hecho. Hay que decir Así también que y ahí también la convención aquí tomó nota de eso. O sea, yo solamente decir que a mí me encantan estos modelos. Yo creo que tenemos que avanzar en este tipo de cuestiones, que por ejemplo los consejos municipales, los consejos regionales publiquen no solamente sus actas y sus acuerdos, sino que por ejemplo transmitan sus sesiones, excepto aquellas que por razones atendibles deban ser, digamos, no secretas, sino que sencillamente restringidas. Pero que la regla general sea la transparencia y que de pronto la gente pueda entonces participar también en estos procesos pidiendo obviamente hora, inscribiéndose oportunamente y cosas por el estilo. Pero también hay un tema de la cantidad de personas. Estaba mirando acá en la internet, claro, la población de Islandia al 2019 era de 361.300 habitantes. Entonces, claro, es un poquito más fácil organizar a la gente cuando es menos. Pero podemos ir también por regiones haciéndolo en el caso de Chile y podríamos entonces tener algunos espacios de participación. Y respecto a lo que dijiste sobre la consulta sobre la renta básica universal en Suiza, Pedro, busqué rápidamente y efectivamente encontré la información de que sobre un total cercano a los 2,5 millones de votos emitidos, el no a la renta suiza universal ganaba a nivel estatal con un 76,9% frente a la opción del sí. En realidad, parecería increíble que en Chile se pudiese votar que no a una oferta como una pensión universal, porque es lo más fácil del mundo ofrecer algo que después tal vez no se puede cumplir y a la gente siempre va a querer entonces recibir beneficios sin pensar cómo esos beneficios realmente se puedan conseguir. Así que muy interesante esta consulta, la vamos a poner ahí también a disposición de nuestros visitantes en estudiociudadano.cl para que lo puedan revisar, de tal manera de que, claro, sí, se puede avanzar en mecanismos de más democracia, de más participación, pero hay ciertos elementos básicos que la gente debe manejar, la responsabilidad, el compromiso con el bienestar de todos y no solamente estar siempre mirando el interés particular. Estamos a un par de minutos de terminar este segundo bloque, caballeros. No sé si quieren decir algo respecto de los problemas para votar, las dificultades para llegar a los locales de votación, el hecho que se haya cerrado los locales a las 6 en punto en algunos lugares y haya habido gente que no llegó. Yo particularmente estoy muy preocupado de que todavía las personas tenemos que trasladarnos mucho desde nuestros domicilios hasta el lugar de votación. En mi caso particular lo he contado varias veces y no voy a cansar de contarlo hasta que se solucione. Yo tengo que cruzar del sector norte de la ciudad de Rancagua hasta el sector oriente de la ciudad de Rancagua a votar. Yo me lo tomo deportivamente, tomo mi bicicleta ese día, salgo, ahí en redes sociales compartí una foto en la fila esperando ingresar al local de votación a media tarde, así no fui a última hora para no tener problemas de ingreso, pero no todo el mundo lo puede hacer. Si yo tuviera que pagar una locomoción, me demoraría a lo menos 40, 50 o 60 minutos en llegar a ese local de votación. Dejo abierto un par de minutos esta posibilidad de conversar sobre este tema, Pedro. Partamos con el tema. No sé si Fernando quiere comentar algo. Yo lo único que puedo decir es que comparto la experiencia de Alejandro. Tengo un colegio donde se vota a 1,5 cuadras y debo ir a votar a un colegio que me queda casi a 3 kilómetros.
Entonces, entiendo y comprendo, yo hice también la misma actividad, no fui en bicicleta, pero tomé la opción de ir caminando y bueno, lo tomé como un poco de ejercicio, pero se genera la paradoja que mientras salía y cruzaba, veía el colegio que estaba ahí a 1,5 cuadras y yo seguí mi curso rumbo al local de votación que quedaba más lejos. Casi haciéndote Yo creo burla que del colegio. Exactamente. Yo creo que ahí está el tema, ahí hay un tema, como siempre plantea ese Fernando, un tema también de interés, porque creo que por un lado se puede, creo que está la tecnología y la información para hacerlo, si se hace anticipadamente, pero también está el estudio, creo, de base, de contar con cierto conocimiento y continuidad de las mesas, el comportamiento electoral de las mesas. Entonces, si tú las haces circular y cambias mucho, van variando, y me imagino que eso es uno de los elementos que custodian, porque no encuentro otro motivo más significativo que ese para no lograr lo que tú planteas, Alejandro. Eso es más que nada una reflexión, una breve reflexión al respecto, porque no conozco cuál es el tema de fondo como para no permitir que se logre votar en los lugares donde uno le es más cercano. Fernando, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te toca? Porque además bueno. yo sé que tú estás domiciliado, todavía no has actualizado tu domicilio. No, eso... y Ex profeso. sí, y eso se tiene que reconocer porque hay gente que no quiere cambiar el domicilio electoral por A, B o C razón. Bueno, de hecho, Entonces, a mí me pasó que yo estaba domiciliado en otra parte y cuando fui a renovar el carnet hace 2 años, ahí me dicen, ¿quiere actualizar sus datos de domicilio? Y yo, se coopera, le dije que sí, pues. Que es lo lógico nomás, porque si llevo más de 20 años viviendo donde estoy viviendo ahora, pues. Y claro, se me había ido a actualizar mi información. Y estoy súper arrepentido porque después de eso me ha tocado cruzar la ciudad ya 3 veces en esta ocasión para ir a votar. Fernando, te vuelvo la palabra. A mí me toca también cruzarla, ahí desde el centro al sector oriente de la capital. Lo malo es que me cambiaron el colegio. O sea, igual te hicieron un cambio. Me hicieron un cambio. Y ese fue más complicado porque, bueno, incluso a lo mejor hasta creo que salí en televisión porque en el colegio, en Apoquindo con Manquehue, estábamos esperando a pleno sol, así, eso a pleno sol literal, cerca del mediodía, porque salimos temprano en familia a votar pensando en evitar el calor de la tarde. Y parece que la mitad de Santiago pensó lo mismo. Claro. Así que falló el objetivo. Entonces, de hecho, ¿tuviste que esperar mucho rato? Como 1 hora y media. Ya, no, eso es bastante... 1 hora y media, complicado. Y bueno, uno ya con ciertos años aguanta, pero había gente con guagua, señoras embarazadas, hay abuelos, y en el caso del colegio en que me tocó, no, estas personas no tenían entrada preferente, sino que lo obligaban a hacer la fila. Menos mal que fue la televisión, entonces como mostraron todo eso, ahí se dieron cuenta y salía la gente del local, no, a ver, personas con guagua embarazadas, ya pasen. Como decíamos, de algo que sirva la tele. ¿Será conveniente, está el espacio para el voto por correo, Fernando, Pedro? Es un tema, pero no, yo creo que por un tiempo más Chile va a estar un poco resistente a ese tipo de modificaciones, más aún con todo lo que sucedió en Estados Unidos, que posee todo ese sistema y que tuvo una trama de manejo de urnas, de votos que se encontraron era todo un tema medio conspirativo, pero que al final puso en duda y en tela de juicio. O lo que ha pasado en otros países con voto electrónico, donde finalmente se dificulta más y se demoran más los procesos que con el proceso en urna. No sé, ahí no tengo mucha información más en detalle. Lo que sí sé es que el sistema de urnas chileno, pese a todo lo engorroso que puede resultar en apariencia, suele tener bastante precisión y ser bastante eficiente, porque ya el día de la elección
en 1 hora y media aproximadamente ya teníamos la proyección y estábamos ya Sí, el conteo con claridad rápido. total Sí. del No, proceso. si El el conteo es conteo bastante es muy rápido. bueno. Sí, no, No, eso si hay que decirlo. en Con general claridad. funciona muy bien. Bueno, a mí me tocó trabajar para unas elecciones. Estuve encargado de cómputo ¿Ya? en un colegio en Rancagua. Y, no, y por lo menos la gente que está de vocal se toma la pega bastante en serio. Entonces, y eso no se reconoce. Que Sí. gracias a los vocales, incluso sobre la marcha y todo el tema, pero procuran y hacen una excelente pega. No, no, en ese sentido Sobre todo cuando tienen experiencia. hay que, no, incluso con cero experiencia. Yo te digo, cuando estuve de encargado de cómputo, mi experiencia era cero, Ya. pero resulta que no fue difícil meterse en la lógica, más encima como tienes chequeo, sistema de respaldo, todo el tema. Entonces todo eso ayuda a que el proceso sea confiable. Eso ayuda harto. Ahora, con respecto a voto por correo, yo diría voto anticipado, 1 o 2 días antes de la elección. Tener la capacidad de ir a votar, que algunos estados en Estados Unidos lo permiten, que puedes ir al local, Pero es presencial siempre. siempre presencial. Ya. No No, es la por idea es correo, que es voto anticipado. voto anticipado, tal cual. Esa sería mi propuesta. Además, en el caso de voto electrónico, yo siempre comento que en Alemania el Tribunal Constitucional de allá declaró el voto electrónico inconstitucional. ¿Por qué? Porque el voto electrónico no puede ser auditado literalmente por cualquier ciudadano o ciudadana. Entiendo. Necesita un experto informático que se maneje con base de datos, que sepa extraer las consultas. Además, uno de los grandes problemas cuando tú ocupas sistemas de voto electrónico, que tú tienes que evitar que se haga trazabilidad del voto. ¿Ya? Se tiene que saber que Fernando Palma votó, pero no se tiene que saber por quién votó Fernando Palma. Claro. Entonces, eso es lo que en varios países tiene ese lío. De hecho, uno de los temas más complicados que fue en Venezuela, con la empresa que les llevaba el sistema de voto electrónico, y al final ellos dijeron, ¿cómo pudo haber trazabilidad del voto? Nosotros no fuimos, fue el gobierno. Entonces, de hecho, en estos momentos, los únicos 2 países que tienen voto electrónico funcionando como corresponde, que cumplen estándares democráticos, uno es Brasil y el otro es la India. Ya. Y no hay más. ¿Y es muy costoso eso, Fernando? Sí, pero ¿qué es lo que ganas? Y tienen que implementarlo. Piensa que en Brasil son 210 millones. Claro. Los que votan serán 180. Y la India, las cifras son... No, multiplica por 6. Claro. Entonces Tremendo tienen tema, que ¿eh? hacerlo. Oye, tremendo tema. Entonces, y son los únicos 2 casos que se hacen las elecciones y nadie las pone en duda. Entonces, y por eso digo, hay otro dato. Argentina desde hace muchos años que quiere modernizar su sistema de votación. ¿Y cuál es el que miran? El sistema chileno. Qué buena falta le haría que nos copiara a nosotros, porque en realidad nuestro sistema, a pesar de las dificultades que hemos mencionado en este programa, es muy bueno, hay que cuidarlo, hay que perfeccionarlo, y claro, cualquier modificación hay que hacerla con cuidadito, porque como decían algunos antiguos por ahí, esto no es un reloj, y cuando queremos meter una modificación a este delicado sistema, podemos dejar la embarrada, como dicen por ahí, como elefante en cristalería. Vamos a hacer la segunda y última pausa del capítulo 6 de Ciudadanos en Línea y vamos a volver entonces para tocar los últimos puntitos que están en la agenda de este programa con Pedro Iturrieta
y Fernando Palma. Vamos y volvemos. Estoy con Fernando Ramón Palma Tapia, arquitecto de tecnologías, y con Pedro Iturrieta Vergara, psicólogo y trabajador social, en el tercer segmento de este capítulo 6 de Ciudadanos en Línea. Ya nuestro amigo Cristian Larraín nos avisó que parece que no va a alcanzar a llegar por razones profesionales y también algunas cuestiones políticas que lo tienen enredado por ahí. Así que la próxima semana le vamos a pedir sus impresiones sobre todo lo que ha pasado en la jornada recientemente terminada electoral y lo que viene. Y mis panelistas, justamente en el espacio de descanso entre un segmento y otro, me propusieron los últimos temas para conversar en este tercer segmento, que tienen que ver con cosas que han ocurrido estos días y que van a ocurrir durante los próximos días sobre la política contingente, cuestiones incluso económicas. Y son básicamente 2-3 temas que han sido muy llamativos. El primero de ellos es que, así como tenemos una inmobiliaria popular, unas farmacias populares o municipales, también dicen otros, hoy día ya nos estamos encontrando entonces con unas, ¿cómo llamarles el gas popular? Los municipios que anuncian que van a ingresar al negocio de la comercialización del gas para luchar contra eventuales abusos, colusiones, en fin, porque el gas está un poco caro o bastante caro en algunos lugares. Ese es un tema. El otro, que con todo, a pesar de las señales que dan los electores a través de la votación, hay algunos que insisten en que el cuarto retiro se tiene que votar y se tiene que aprobar, y vamos a ver si eso realmente va a ocurrir. Y finalmente una noticia absolutamente de desarrollo que afectó a uno de los parlamentarios elegidos del Partido Republicano. Estamos hablando de Johannes Kaiser, que por ahí le empezaron a buscar cuestiones del pasado y habían algunas expresiones tal vez no muy felices de un pasado tal vez misógino y antifeminista. Fue emplazado en los medios de comunicación y al final terminó cerrando su cuenta de Twitter, lo cual va a tener seguramente algunos efectos los próximos días. Abrimos entonces el panel para este último espacio de conversación contigo, Fernando Ramón Palma Tapia, con los temas que tú quieras partir tocando. Ya. A ver, el primer tema que me gustaría ver, y yo lo hallo bastante positivo, es la comercialización del gas por parte de los municipios. Que de hecho el primer municipio que comenzó, si no me equivoco, es la municipalidad de Chiguayante, Efectivamente. de Concepción. ¿Y por qué salió? De hecho, no nos olvidemos que la colusión del gas fue acreditada por la Fiscalía Nacional Económica. Entonces, ¿cómo romper esta situación que perjudica a los consumidores en gran manera? Entonces, surgió un nuevo actor, hizo los trámites ante ENAP para comercialización y distribución de gas licuado. Ese es el giro específico. Comercialización y distribución de gas licuado. En balones. Así de acotado. De hecho, la gran comercialización de gas licuado en Chile es en balones, en sus distintos tamaños, de 5, 11, 15, 45 kilos. Entonces, yo en lo personal lo hallo bien positivo. ¿Por qué? Mientras que se habla en general de que hay gente que es pro mercado y hay otra gente que es pro empresa, ¿ya? En lo personal yo me defino pro mercado, en que la idea es que el consumidor se beneficie en un entorno competitivo que busque su mayor eficiencia y que aporte bienes y servicios de cada vez mayor valor al usuario, al consumidor,
a un costo lo menor posible. Esa es la ecuación que se busca llenar, y que hay distintos servicios y distintos productos que buscan satisfacer esa necesidad. Yo lo personal lo hallo fantástico, porque ¿esto qué significa? Que de una forma u otra hay fuerzas de mercado operando. Claro, porque en el fondo el municipio crea una figura comercial y va a actuar en el mercado, se supone, como un proveedor más. Por tanto, ahora, yo no sé si va a ser tan proveedor más, Fernando, porque justamente no sé si estabas tú, habías vuelto al programa en algún capítulo que hablamos de las farmacias populares, y yo manifestaba mi preocupación porque eventualmente puede haber un subsidio de parte del municipio al producto, porque el municipio paga locales, paga empleados, en fin, y no estoy seguro si el municipio está traspasando también esos costos al precio final del producto. Entonces podría haber ahí algún problema con un subsidio. Y ahora, yo no tengo ningún problema con el subsidio per se, sino que lo que me complica es que eso no sea transparente y por lo tanto te digan, mira, esto vale tanto, cuando en realidad vale un poco más, y ese poco más al final te lo están sacando de tu propio bolsillo, porque yo siempre recuerdo a la gente que los municipios y el Estado y el gobierno no producen plata. Toda la plata del Estado o de cualquier institución del Estado es producida por los impuestos, los tributos, las contribuciones, las tasas que pagamos los contribuyentes, los ciudadanos, y por lo tanto, si el medicamento vale 4.000 pesos, quizá en realidad vale 6.000 si le agregamos el subsidio que podría estar haciéndole el municipio en este caso. Pero bueno, es un tema técnico que tal vez pero más tarde ahí temprano hay se pueda otro tema. revisar. Voy a abrir paréntesis. En el tema de las farmacias populares se han dado dos figuras. Una, que tienes el costo del producto y se agregan los gastos operacionales. Que eso debería ser lo correcto. Tú tienes que tener personal, tienes que tener el local y todo eso. Entonces, hay algunos municipios aquí en la región metropolitana lo hacen así. Hay otro caso, el que yo sé que es Recoleta, que únicamente tiene el costo del medicamento. Los gastos operacionales los absorbe. Claro, ahí estaría esta situación de subsidio que te estoy mencionando yo. Pero resulta que igual en los dos casos hay un subsidio. ¿Por qué? Porque en el primer caso que te digo, no hay costo de marketing, no hay costo de propaganda, no necesita generar utilidades. Lo que necesita es simplemente cubrir sus costos. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, tú tienes un subsidio en un lado. En el otro lado hay el subsidio más notorio. ¿Y por qué? Porque simplemente, según lo que comentaban, en Recoleta simplemente reconvirtieron personal del Departamento de Salud y aprovecharon las instalaciones que tienen. Entonces, que es en el fondo aprovechar sus ventajas. Claro, claro. En el caso de los municipios que van a vender gas, van a tener que construir una infraestructura. Sí, porque el gas requiere más cuidado. Claro, porque tienen que cumplir con ciertas normativas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Pero aún así, si el costo de NAP son 8.500 pesos, si no me equivoco. Mira, creo que eran el balón de 15. 15. Ya, ok, ya. Sí, yo tenía otra cifra, pero era por kilo. Ya, pero está bien. Era el balón de 15, 8.500 pesos. Que suba a 12.000 o 14.000, yo lo hallo totalmente razonable, considerando que los tres grandes lo venden a ¿cuánto? 24.000, 26.000, 28.000. La cifra que yo tenía era algo de 850 pesos por kilo para venderlo a 1.000 pesos por kilo. Entonces, en el caso de Chiguayante, se comprometía el alcalde a que el cilindro de 15 costara 15.000 pesos. Claro. Andamos claro. Ahí puede que variar un poco porque va a tener que absorber los costos de almacenamiento y manipulación. Que eso va a tener que asumirlo. Así que
¿A cuánto va a subir? 16.000, 17.000. Al lado de lo otro todavía sigue Claro, siendo sigue siendo de todas un maneras. ahorro para el consumidor. Entonces, yo lo hallo totalmente positivo. Entonces, porque una cosa, no nos olvidemos, el mercado es imperfecto, el mercado es voluble, el mercado es manipulable. Entonces, que todo lo que surja que obligue a cierta competencia, bienvenido sea. Exactamente. Bueno, cuando partió esto yo dije, los problemas de competencia se solucionan con más competencia. Claro que no me imaginé que la mayor competencia iba a venir precisamente de los municipios. Pedro Iturrieta, ¿qué tienes que decir sobre este punto? Bueno, yo siento que es un tema que probablemente la institucionalidad chilena no ha resuelto y que por lo tanto surgen justamente estos actores locales, los municipios, a intentar equilibrar o responder ante esa precariedad. Ahora, en Estados Unidos me acuerdo haber visto en alguna ocasión el caso de la concentración, que fue las postrimerías del siglo XIX, casi entrando al siglo XX, y donde el Estado y el Congreso toma decisiones drásticas y fractura y divide a Rockefeller, a Carnegie, me acuerdo, y eran varios personajes que tenían el control total del país. Regla antimonopolio. Exactamente. Claro. Entonces yo a raíz de eso que se dividió Exxon. Exactamente. Se dividió Exxon y allá apareció Mobil. Entonces yo creo que acá ha faltado poner un poco de cirugía de los actores políticos de primera línea, como Congreso, Ejecutivo y la institucionalidad misma, que bueno, finalmente termina detectando la colusión con indicaciones. La Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía, exactamente. Y en ese contexto, dado que no se produce lo que debiera ser lógico y en la comparación con otros países que sí se ha producido, surgen, me imagino, los actores locales que tienen la potestad y la capacidad de poder iniciar estos emprendimientos, justamente como tú lo decías, Alejandro, buscando dar esa competencia que estaba perdiendo este mercado y se estaba, digamos, estancando, había probablemente colusión y los precios se estaban disparando por variables diversas, pero estaban afectando a la población. Entonces, sucede algo. No es lo mismo, pero sucede algo parecido finalmente que lo que ocurrió con los medicamentos, un mercado que finalmente está entregando productos a precios relativamente similares, a un costo a veces no muy bajo, y donde entran estos actores. Vamos a ver ahora sí, a diferencia de los medicamentos, es un proceso un poquitín más complejo, que requiere cierta sofisticación, cuidado, calidad, no es solamente ya tener el espacio y poner ahí un par de señoras que atiendan y puedan distribuir y llevar la contabilidad de los recursos, sino que involucra una cadena más sofisticada, pero más peligrosa. Por el momento, por supuesto, esto ya es un manejo técnico, profesional, que me imagino que tendrá que estar mediado por todo lo que es el tema de la seguridad industrial, los controles respectivos de los especialistas en prevención de riesgo, etcétera, etcétera, porque lo contrario, esto se puede terminar transformando en una catástrofe si no se maneja bien. Pero ya yo había escuchado, y con esto termino, yo había escuchado que este conflicto se estaba gestando internamente desde NAP. Escuché declaraciones de uno de los dirigentes sindicales de NAP, Norberto Díaz, justamente ir en esta línea y a los pocos días se comienza a provocar esta opción municipal, porque él daba el ejemplo más o menos del valor kilo, que era más o menos lo que tú estabas diciendo, y el valor kilo al cual vende NAP es bastante poco. Voy a poner un caso, voy a decir, no sé, pone valor kilo 200 pesos y el valor comercial es bastante mucho más alto. Entonces, se planteó ese conflicto en esa esfera y luego trasciende y llega al municipio que planteaba Fernando, que toma esta arista y se suman nuevamente otros municipios que van a implementar, digamos, este modelo. Vamos a ver cómo resulta. Ese es mi inquietud. Que hayan actores me parece bien, pero tiene que ser con más calidad y cuidado que otra cosa. Sí, mira, yo aprovecho de hacer un par de precisiones respecto a estos temas. Uno, de que, Fernando, no sé si salió el informe definitivo. Yo tengo entendido
que estamos hablando de un informe preliminar que acusaba una eventual colusión o algo por el estilo. No Ya. estoy seguro si salió ya el definitivo, eso por una parte. Pero lo otro que es súper interesante tiene que ver con que en la ley, digamos, la norma legal establecen un límite de ganancia a las empresas de gas. Y precisamente una de las empresas, tengo entendido que Metrogas, creó otra empresa, es típico de Claro. gente que sabe estas cosas, y creó otra empresa que se llama AGESA. Y a través de esa empresa, de alguna manera, burló esta normativa que pone un límite al precio, a las utilidades que puede tener la empresa, y de esa manera siguió ganando lo que la normativa, por una parte, pretendía que no ocurriera. Tanto es así que tengo entendido que un par de asociaciones de consumidores están demandando a Metrogas, a Gasco, a Bastible y Lipegas, precisamente no solamente por la eventual colusión que pueda haber, sino que también por estar tratando de hacer el quite a esta normativa a través de la creación de esta empresa especial para entonces de esa manera destinar las ganancias a esa empresa y que entonces la empresa principal, Metrogas en este caso, no aparezca infringiendo las normas legales. Así que obviamente es tema absolutamente en desarrollo y hay que revisar qué es lo que pasa con esto. El Si otro la tema que nos contabilidad quedaba, creativa no falla. sí, no, bueno, es que para eso son los ingenieros comerciales, los abogados, con los contadores, en fin. ¿Va a haber o no va a haber cuarto retiro, Fernando Ramón? ¿Cómo ves tú la mano? ¡Ah! Ya. A ver, vamos. A ver. Debo suponer que me estás pidiendo una predicción. Sí, claro, eso es. Allá. Mira, así como está dada la coyuntura, mi pálpito es que sí. Va a venir el cuarto retiro. No nos olvidemos qué es lo que se machacó durante todos estos años. La plata es suya. La plata es suya, la plata es suya, la plata es suya. Entonces, cuando la gente quiso salir, ya, quiero mi plata. ¿Y para qué andamos con cosas? ¿Qué más neoliberal que eso? Ahí tienes el derecho de propiedad, pero en su máximo esplendor. Tiene, Claro, claro, entonces, disculpa, sí, tiene sí. que aprobarse ese cuarto retiro. ¿Y qué pasa si no se aprueba? Yo antes decía que íbamos a tener el próximo Congreso unicameral en la nueva Constitución. Y ahora me atrevo a decir otra cosa más, Dale, dale. que si se rechaza ese cuarto retiro, Boric podría ser el nuevo presidente. Ya, o sea, claro, nuevamente caemos en la lógica de que esa discusión se dé ahora entre la primera y segunda vuelta, de tal manera que presione a los parlamentarios y especialmente eso puede impactar el resultado de la votación. Ahora, de todas maneras, tal como tú dices, muy liberal será el tema de que la persona haga uso de su derecho de propiedad, yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay que recordar de que estos fondos son para uso previsional. Si no, entonces acabamos con el sistema y el día de mañana que cada uno se rasque como quiera, ¿o no? Es que ya está pasando. ¿Cómo Ya ves está tu pasando. futuro? Porque ya, imagínate que ya, se aprueba el cuarto retiro, que no va a ser porque la gente está muerta de edad, pero yo creo que esa historia ya pasó, sino que No, la gente quiere hacer uso de su plata. Y legítimo es que tengan ese ganas de hacerlo. ¿Y cómo se vendría el día de mañana? ¿Cómo se vendría el día de mañana una posibilidad de solucionar los problemas previsionales? no, es que piensa, igual ya están sonados por la sencilla razón que la mitad de la población laboral de Chile gana 400.000 pesos o menos. Así que con eso no hay sistema previsional que te dé algo meridianamente decente. Ya, pero ¿cuál va a ser la solución, Fernando, entonces? No, mira, lo que se ve con mucha gente, incluso a nivel profesional, o sea, seguimos trabajando. Y no tanto por gusto, sino hay gente que trabaja por gusto, pero hay otra gente que va a tener que trabajar por necesidad, incluso a nivel profesional. De hecho,
la proyección a 40 años, digamos, de los fondos provisionales como negocio, considerando todo lo que es la parte histórica, no es tan negocio que digamos. Y esto no lo estoy diciendo yo. ¿A qué te refieres con este negocio desde el punto de vista de la ganancia de autoridades por comisiones? Desde el punto de vista de la rentabilidad de los fondos. No, pero claro, no, ya. Es que aclaremos el punto, porque la rentabilidad de los fondos ha ido bajando a nivel mundial, o sea, tenemos un problema grave. Es que ahora es más crítico, pero ya de antes no era tanto. Y esto, hay un estudio del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile que lo fundamenta. Y es más, siempre me acuerdo cuando se divulgó ese estudio y me acordé, bueno, yo hice un diplomado en la Universidad de Chile y vimos el caso. No, sí, no me cae la menor duda, Fernando. De negocio a largo plazo, y entonces, ¿y por qué no era tan buen negocio? Entonces, y ahí ya hablando en base a indicadores financieros. Sí, claro. Entonces, hay bonos soberanos que están rentando negativo en Europa. Claro, por ejemplo. Sí, eso pero eso ahora, pero ya venía de antes. Entonces, pero sí que se va a dar. E incluso la gente de las AFP dicen que sería el mejor escenario. ¿Ya? Que es, por decirlo así, que se desfonden las AFP como las conocemos ahora. ¿Ya? Y que sigan viviendo, pero como una opción más. O sea, claro, lo que imagínate un seguro complementario, pero de pensión. Adicional a lo que tú estés imponiendo, o si tú quieres que eso sea tu principal. Y que es lo que se hace, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá. Pero eso hace cuando decían volver a cotizar, porque lo que tú me estás diciendo en este momento es que se sellan toda la plata. Entonces, ¿de qué seguro estamos hablando si no quieren poner plata? Para nada, no quieren cotizar. No sé si van a querer pagar un seguro. Mira, fíjate que la gente en ese sentido me ha sorprendido, digamos, como promedio. Porque por más que digan, la plata que se ha sacado de los retiros, de los 3 retiros anteriores, no está todo en la calle. No, para nada. Aumentó el saldo de las cuentas corrientes y de las tarjetas, de las cuentas de débito. Hay mucha plata que está guardada todavía. No debajo del colchón, pero está guardada. Sí, entonces, eso significa que hay un cierto nivel de educación financiera. Quizás no es el más óptimo. O de precaución, por lo menos. Claro, quizás no es el más óptimo, porque en una cuenta vista o ahí no te genera interés. No produce nada. En el caso de las cuentas corrientes sí te genera un interés a partir de cierto saldo mensual promedio. Pero que es chico. Por eso yo te digo, no es lo mejor. Sí, para nada. No es lo mejor, pero sí existe un nivel de prevención. Sí, de prevención, de previsión por parte de las personas. Entonces, eso quiere decir que de una u otra manera todos hemos aprendido en estos tiempos de neoliberalismo. Entonces, por un lado, positivo. Y todos queremos ser empresarios y inversores, quizás. Claro. Es que a lo mejor, más que ser empresario, ser dueños del tiempo, del propio tiempo. Y una de las formas de ser dueño del tiempo es ser empresario. Claro. O sea, ser empresario es una herramienta para. Claro, sí, entiendo perfectamente. Entonces, y positivo. Yo conozco varios colegas que tienen armaron su propia pyme o están de Uber. ¿Volverías a tu trabajo normal? Dicen que para nada. Claro. Dicen que para nada. Así que un nuevo estilo de vida que se les abre al poder manejar un capital que lo tenían detenido, que era propio, y que no se lo están gastando en todos los casos. Y eso también es importante, que no se lo gasten, sino que lo trabajen, lo reinviertan, o por último lo guarden. Pedro Iturrieta, ¿hay o no hay cuarto retiro? ¿Hay incentivos, no hay incentivos para retirar? Hay mucha gente que sacó la plata para la APB, el ahorro profesional voluntario. Sí.
había el otro día había un porcentaje cercano al 40 o 50% se había ido a APB, no estaba tampoco en cuentas corrientes ni nada, lo tenía la gente en ese espacio. Veo difícil el escenario del cuarto retiro. Creo que la senadora Goich principalmente puso ahí un freno a contrapelo, obviamente, de todo el impulso que traía el cuarto retiro, con apoyo de senadores de gobierno, oposición, totalmente unidos. Siento que se generó una condición de remirar esta política que ya dejó de ser universal, porque hay cerca de 4 millones por lo menos que ya sacaron todo lo que tenían, y que por lo tanto es una situación ya más bien para un segmento que cuenta todavía con recursos. Ya dejó de ser una política que me digan que es una política universal, de beneficio para mejorar la No es pandemia. para parar la olla, o sea, eso está claro. No, Es para ya otras digamos, cosas. el segmento que tiene hasta altura de dinero es un segmento ya medio hacia arriba, porque no hay más opción en términos de que los retiros previos incorporaban a capas que probablemente tenían menos recursos. Ahora, no van a pagar impuestos, que es algo también bastante discutible. Es decir, es dinero que uno saca fácil, lo guarda, lo invierte, se transforma en el propio empresario, pyme, y el Estado no se lleva nada. Entonces, es más bien una política bien peculiar, es hacer neoliberalismo. Los críticos ya de estos retiros ya le empezaron a adjudicar ese mote, y eso quizás también está generando un razonamiento y un análisis distinto. Yo veo complejo que se vaya a aprobar. Lo que me preocupa más es cómo se va a cubrir el déficit de los retiros y cómo se va a cubrir esa gente, porque esas personas en su mayoría, el único destino que tienen ahora, salvo los que son más jóvenes, pero los que ya tienen edad y retiraron todo o una parte importante, es la opción del sistema previsional que entrega el Estado, pero para eso el Estado requiere y demanda que tú hayas gastado todo lo que tenías en tu AFP. Entonces, lo que va a tener esta gente es un fondo muy reducido, una pensión más precaria que la que podría haber tenido si no hubieran habido retiro, y va a tener que gastarse toda esa plata hasta poder llegar a alguna opción nueva vía estatal, que es la pensión, la asistencial antigua y la Pensión pensión básica básica solidaria que solidaria llaman actual. ahora. Exactamente. Entonces, para que se incorpore un modelo nuevo, va a tener que haber una discusión en el Senado y en la Cámara de Diputados, que ya vemos que está bastante dividida. Entonces ya no va a ser tan fácil tampoco llegar y decir defondemos el sistema o tomemos los fondos como querían algunos y los traspasamos a un fondo común, donde ya son cuentas nacionales, donde usted no tiene la propiedad, usted aparece ahí, puede revisar que tiene una cuenta, pero nada es suyo. Usted se muere, no lo hereda. Entonces, creo que ahí va a comenzar a haber más resistencia. Yo la vía que veo, en parte algo planteaba Fernando, y que yo la defiendo y creo en ella, es la que tiene Australia, que tiene 3 pilares, donde el fondo de ahorro individual es uno, pero también hay aporte estatal y hay aporte de los empleadores. Entonces, tú tienes 3 pilares y te vas apoyando, puedes ahorrar, pero no eliminas de sopetón este sistema que tenemos, que además es el que le transfiere liquidez a muchas empresas nacionales, por los fondos, el mercado capital. El mercado capital, y ya vimos el impacto, que no es solamente por el tema internacional, en el mercado inmobiliario, donde ya los créditos hipotecarios de 15, 20 años están absolutamente prohibitivos para una persona común y corriente, y con suerte puedes ya aspirar a créditos de 30 años. Entonces, y eso, porque hay que considerar además algo que hemos analizado anteriormente, y es que en vivienda Chile tiene un tremendo déficit y tampoco hay señales o hay pistas de cómo lo va a resolver. Ya hay un déficit instalado, no sé cuántos miles de viviendas, pero que va a tender a aumentar más con la migración, porque muchos migrantes están viviendo hoy día, y chilenos están viviendo en condiciones de campamentos que ya retornamos a los índices de los años 80. Entonces,
acá hay un conjunto de elementos que no se han logrado hilvanar bien, pero que también pueden ser un factor o un motor de conflicto social si no se manejan adecuadamente. Oye, quiero agregar lo que acaba de decir Pedro Iturrieta, el hecho de que lo que comentaba en el segmento anterior, la señal que da la actual conformación de este Parlamento electo, el que viene, que tiene que asumir todavía, también de alguna manera podría dar una señal de que si no sacan ahora la plata, tal vez ya no se saca más, porque definitivamente el nuevo Parlamento va a tener un mayor equilibrio de poderes y este tipo de, digamos, de proyectos o ideas no va a ser tan fácil marcarlas. Incluso algunos dicen, oye, que bien el Parlamento que se elige, el Congreso que tenemos, porque ya estos populismos van a dejar de estar, y eso ayudaría entonces a que algunos estén pensando en volver con los capitales a Chile, en invertir, porque habría una mayor estabilidad. O sea, le asignan al Congreso un poder de proyectar una estabilidad mayor que incluso la que pueda tener el presidente electo. Aquí está eso totalmente en desarrollo y vamos a hacer las predicciones la semana anterior. Así que yo ahora no le voy a pedir predicciones para hoy día, sino que la semana anterior a la segunda vuelta sí se las voy a pedir. A propósito de gente elegida, Johannes Kaiser, electo parlamentario, Partido Republicano, le empiezan a buscar, como dicen por ahí, las 5 patas al gato, el pasado te condena, y resulta que, como dicen por ahí, el que explica se complica. Fernando Ramón, ¿cómo ha visto este episodio de este Nobel parlamentario que parece que está aprendiendo rápidamente, antes de asumir incluso el cargo, de que no es lo mismo ser youtuber que parlamentario de la República, aun cuando el cargo parlamentario de la República a veces también deja mucho que desear de alguno honorable? Los últimos minutos para esta conversación, Fernando. Bueno, ¿qué le podremos decir a Johannes Kaiser? Bienvenido a la primera división de la política. Y esto sin llorar. Entonces, como sea, bueno, lo malo es que ha dado harto material para que lo funen. Así que ese es el problema. Si una de las últimas de sus joyas que rescataron una intervención en un acto, no me acuerdo dónde, ahí lo vas a poder, que ha salido en prensa, que decía que los muertos fusilados en Pisagua estaban bien muertos. Wow. Bueno, Así. esto fue parte de cosas que nosotros dijimos alguna vez, dijimos que José Antonio Caz es un tipo bastante moderado en relación a algunos que lo acompañan. Y eso también nuevamente llama la atención, yo por lo menos lo he dicho en otros casos, respecto a los procesos de selección de candidatos que tienen los movimientos, los partidos políticos. Y hoy día las redes sociales, la internet, no perdona, está todo ahí. Sí, pero igual, no sé, yo acuérdate que mal Cast ha echado pie atrás en varias de sus propuestas originales, así que, ¿y por qué fue claro? Porque generaba bastante rechazo, entonces está moderando. Pero es para la galería, de que vuelta a lo mismo, esto es política, si va a mentir, va a mentir. Va a mentir vuelto loco. Y si le quieren cobrar la palabra, si eventualmente gana y asume, pero te prometo esto, le mentí. Y ahí no hay nada que hacer. Lo malo es que por el otro lado va a pasar lo mismo. Pedro Iturrieta, ¿alguna opinión sobre el fenómeno Johannes Kaiser? Bueno, yo lo quiero vincular con algo que conversamos hoy día, el tema del sistema electoral. No quiero culpar al sistema buen punto. pero esto pasa cuando tenemos sistemas extremadamente inclusivos, donde puede entrar cualquiera metiéndose por la ventana, juntando una cantidad de votos, y las minorías, bueno, las minorías no son necesariamente de un sector u otro, son minorías y son marginales, periféricas, como dije anteriormente, y nos encontramos con personajes como estos que pueden tener chance a través de un sistema que no es mayoritario. Pero asumo también lo que dice Fernando, que esto sin llorar,
lo que tú planteas, que las redes sociales te marcan la huella y no te dejan fuera, por más que puedas cerrar la cuenta, quedan registros, quedan imágenes, quedan grabaciones. Al final tendrá que hacerse cargo en esta liga política profesional y dar cuenta también de sus palabras. Y me imagino que lo van a tener un poco callado por mucho tiempo, porque justamente esto explota en una campaña que no es menor, es una campaña de contienda presidencial donde él es un actor importante además. Entonces, no es, digamos, el mejor aporte para que un candidato presidencial pueda finiquitar bien su cometido, que me imagino que como tanto hoy como Kass pretenden ganar. Entonces, todos estos personajes le pasó a Boris también. Todo aquel personaje que comience a nublar o a obstaculizar esta vía más expedita de moderación, simulada o no, lo van a terminar, yo creo, marginando, porque lo contrario se les va a hundir el barco rápidamente sin chance real de poder ser electo. O si en el eventual caso de ser electo el personaje sigue estando allí con declaraciones como esta u otra, probablemente van a generar tarde o temprano algún conflicto de alguna envergadura. O sea, es el riesgo de tener este tipo de personaje y es el riesgo también que abre abrir la puerta con un sistema tan abierto como el de Hunt o Don't. Por eso tenemos que conversar sobre nuestro sistema electoral, tenemos que mejorarlo, tenemos que modificarlo. Estos días también se ha estado viendo las declaraciones de la periodista Alejandra Valle, que de hecho en un programa de televisión por ahí terminó llorando porque ha sido acosada por tuiteros, por gente que trabaja que se mueve en las redes sociales. Usted sabe, a veces son cuentas falsas, la gente no da la cara muchas veces en las redes sociales, exigiéndole, pidiéndole que cuando se va a ir, porque ella tuvo, a mi parecer, la desafortunada expresión de decir que si salía José Antonio Kass elegido, no sé si sería a primera o segunda vuelta, pero bueno, se lo están cobrando igual, ella se iba del país. Y bueno, Daniel Stingo también no llegó al mismo programa, andaba escondido, porque también hemos visto como el convencional Daniel Stingo ha tenido también expresiones desafortunadas muchas veces, con mucha soberbia. La humorista Natalia Valdebenito, no sé, la verdad si era una cuenta fake, pero durante la semana habría dicho en un medio de comunicación que abandonaba el humor después de lo que ha pasado. Yo la verdad quedé un poco sorprendido, no he podido confirmar si esa es una noticia verdadera o no. Pero ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque al igual que el señor Kaiser, estamos hablando de gente que habla de más, que utiliza un lenguaje que no será adecuado y que tenemos que tratar de avanzar hacia manifestar las diferentes opiniones con respeto, con cuidado, siempre pensando que puede haber personas que se puedan sentir afectadas. Y por supuesto, entonces yo hago un llamado a todo el mundo, tanto a los seguidores de Johannes Kaiser, a gente del Partido Republicano y también a la gente de la izquierda que apoyan a Natalia Valdebenito, a Alejandra Valle, a Daniel Stingo, que moderemos el diálogo público, moderemos el lenguaje. Podemos discrepar, podemos decir fuertes diferencias, pero digámoslo usando las palabras más adecuadas para evitar esta situación. Yo la verdad lamento mucho lo que le está pasando a Johannes Kaiser, de la misma manera como lamento las expresiones de tristeza de Alejandra Valle. No sé bien para el país ver este tipo de situaciones. Así que ojalá que esto se vaya deteniendo, vayamos bajando las revoluciones y nos concentremos en este tipo de conversaciones como las que yo tengo toda la semana con mis panelistas Fernando Palma, Pedro Iturrieta, y él está perdido ahora, nuestro amigo que está en la raíz, que la próxima semana lo vamos a exprimir porque llegó tarde, porque no llegó definitivamente a esta cita, así que seguramente vamos a tener mucho para cuchichear con él en el capítulo 7 de la próxima semana. Por ahora yo me despido, les agradezco a Fernando y a Pedro, como siempre, la disposición a conversar sobre los temas más importantes de la semana. Y ojo, aquí hubo opinión discrepante. Fernando dice que va a haber cuarto retiro, Pedro lo está dudando fuertemente. Lo vamos a analizar en los próximos capítulos de Ciudadanos en Línea, cómo nuestros gurúes, nuestros pitonizos, le aciertan a las predicciones de lo que pasa en la contingencia pública, nacional e incluso internacional. Yo los espero la próxima semana. Dios mediante.